Muy bien, comencemos. La última semana aprendimos un poco sobre el nitrógeno y cuando hablamos del nitrógeno en el suelo, frecuentemente estamos hablando de los nitratos porque es la forma dominante en la mayoría de los suelos agrícolas y también es principal, la forma principal absorbida por las plantas. También existen otros nutrientes en el suelo y que estos no se adjuntan a las partículas de arcilla. Así que básicamente se van a lixiviar las partículas. Y eso lo llamamos un nitrato, un nitrógeno muy movible. Puede lixiviarse, puede inmovilizarse y es un nutriente difícil de manejar. Por eso toma sesiones extras y tiempo, además del hecho de que es un nutriente principal en las cuales las plantas necesitan en amplias cantidades y puede tener un impacto en el crecimiento y productividad de las plantas. Lo que lo hace un producto orgánico, único en la producción orgánica es que las formas orgánicas que estamos agregando en ma formas complejas orgánicas están en el tejido de la planta, viviente o muerto, está en la composta, en los fertilizantes y requiere un un desglose en formas simples orgánicas y la mineralización de una planta disponible de amonio y nitratos a la planta. En este proceso de desglosar, está disponible entonces a formas disponibles a las plantas. Este proceso depende de los microbios, así que es muy sensible a la humedad y a cambios de temperatura y humedad. Cuando Daniel habló, enfatizó la temperatura del suelo, la humedad del suelo y la calidad de la fuente orgánica. O sea, el contenido de nitrógeno, si el material que usted está colocando sea tejido de planta o fertilizante, sea 1, 2, 3, 12% de nitrógeno, y qué es la proporción de carbono a nitrógeno de ese producto. Eso va a influenciar entonces la disponibilidad del carbono al nitrógeno. Vamos a colocar todo esto en unión y cómo lo gestionamos y nuestros campos va a influenciar esa disponibilidad del nitrógeno. En nuestras pláticas hoy vamos a ver cómo todos estos puntos sobresalen e influencian y cómo estimar la disponibilidad del carbono y el nitrógeno. Amén. Voy a traer un poco de intuición al proceso micróbico. Muchos de ustedes han visto varias formas de la red de alimentos del suelo, explicando la relación entre lo que está sucediendo bajo tierra y las plantas. Estas transformaciones son procesos llevados a cabo por los microbios que están ubicados en esta parte de la red del suelo, donde tenemos insumos, descomposición, y estos microbios y algunos organismos más grandes como las lombrices son parte de una red alimenticia que se alimenta de ellos. Toda esta cadena alimenticia está impulsando e influenciando el nitrógeno, el ciclo de nitrógeno. Como productores y gestiones de tierras, solamente estamos viendo estos organismos macro. Por ejemplo, podemos ver los mamíferos, podemos ver pájaros y organismos más pequeños también. Pero lo que es importante en recordar es que su presencia son indicadores de organismos más pequeños en el suelo. Ellos se están alimentando de las bacterias y los hongos que están en las partes más bajas de la red alimenticia. Unos puntos de recordar de Emily es que estos biota del suelo son partes importantes del ciclo de nitrógeno, como se trata de liberar nitrógeno, materias orgánicas, el proceso de estimular y transformar, como la fijación de nitrógeno, toma bacterias fijantes de nitrógeno, la nitrificación del amonio a nitrato y la denitrificación de nitrato a N2O y N2.
son todos procesos por los microbios. Existen todos estos flujos de nitrógeno en cantidades de nitrógeno en las dinámicas del nitrógeno. Y aunque entendemos los puntos básicos y tenemos una buena idea de estos procesos, todavía, todavía solamente identificado algunos de ellos, como el 10% de las bacterias y el hongo en los suelos. Así que todavía hay mucho que descubrir. La simplificación de las comunidades biotas del suelo ah, recicla nutrientes y mejora las pérdidas de nitrógeno sobre las partes inferiores de la tierra. Así que este es un antídoto a la nitrificación. Manejando los microbios principalmente involucra manejar las condiciones del suelo para aumentar la actividad de estos microbios beneficiales para que descompongan materia orgánica y liberen nitrógeno. Y ajustando la proporción de carbono a nitrógeno por medio de insumos. Hoy vamos a enfocarnos en los aspectos principales del paquete de nitrógeno, la composta, fertilizantes orgánicos, líquidos y cultivo de cobertura, como explicó Daniel la semana pasada.
Cuando observamos la información que se te da de una instalación sobre estos productos, podemos verlo acá. El nitrógeno típico en compostas de jardín vegetativas va de 0,5% al 2%. Y la proporción de carbono a nitrógeno, un rango de 13 a 20. Cuando observamos este tipo de material a través del tiempo, una vez que ha sido incorporado, a través de 12 semanas, observamos casi no liberación, o sea, tiene un número negativo o que se está inmovilizando. El nitrógeno disponible al suelo está inmovilizado para descomponer el carbono que está en esa composta. En algunos casos hubo un poco de liberación de nitrógeno, pero muy pequeñas cantidades. Este material podemos pensar que contribuye nitrógeno a largo plazo, a través de los años, a- opuesto a una temporada o a breve tiempo. Las compostas de estiércol de aves tienen un porcentaje de 2 a 5% de nitrógeno y la proporción de carbono a nitrógeno es de 6 a 8%. Perdón, medimos esta disponibilidad en esas 12 semanas observando un 30 a 35%. Perdón, liberó nitrógeno de semanas a meses. En estudios hechos y que otros han hecho, la proporción de carbono a nitrógeno de una sustancia orgánica es un factor decisivo para la liberación de nitrógeno de materia orgánica. Si puedes obtener esa información de los suministradores de compostas, va a ser muy útil para estimar la liberación de nitrógeno. Vamos a observar algunos de estos otros materiales hoy, pero ustedes han visto esta gráfica en el documento 8712 de la universidad, preparándose para hoy. Las compostas de estiércol son estos puntos rojos y los desechos de jardín son los puntos azules. Esta línea es cero, la línea cero. De nuevo tenemos en la línea vertical al nitrógeno disponible a 12 semanas y en la axis horizontal tenemos la proporción de carbono a nitrógeno. Cuando hacemos esta gráfica de proporción de carbono de nitrógeno y su disponibilidad, podemos observar que estos 13 a 20 a 1 proporciones están alrededor de cero. Y eso es donde tenemos riesgos de inmovilización de nitrógeno. Donde tenemos compostas de estiércol que tienen menos proporción de carbono a nitrógeno y más nitrógeno, tenemos un rango de 15 a 35% de disponibilidad. Si no tienen una proporción de carbono a nitrógeno en porcentaje, la concentración en porcentaje de nitrógeno puede utilizarse también. Esto también está en su documento 8712. Están alrededor de cero si son desechos de jardín y de 15 a 35% si son compostas de estiércol. Aquí entonces la misma figura con agregándole las proporciones de carbono a nitrógeno y como podemos observar es más alto y obtenemos menos disponibilidad a través del tiempo. ¿Cuál es el significado de todo esto? Quiero compartir un estudio de un rancho orgánico en el condado de Yolo. Fue una de las localizaciones donde hicimos estos estudios. Fue esta granja en el condado de Yolo. La práctica estándar de este productor era que en la primavera agregaban una composta vegetal durante la preparación de camas antes del trasplante del tomate. Esta es una práctica común al agregar composta en la primavera al tomate. En las incubaciones de laboratorio que se hicieron, pueden observar más en detalle, estos son compostas de estiércol de, de estiércol y están todos en ese 15 a 35% de rango de nitrógeno. Estas son las compostas de desechos de jardín. La roja es
la que utilizamos en este estudio en específico. Y pueden ver el rango de desechos de jardín, y este es el que utilizamos en el estudio. Se agregó esta composta con una proporción de carbono a nitrógeno de 21:1 en la primavera. Luego se le agregó y observamos un testigo en cada surco por medio, le agregamos el composto y no le agregamos composta para poder ver el impacto de esa composta tuvo en el cultivo. A donde no se entregó, a donde no se le echó insumos a negro a través del tiempo, qué cantidad de ese nitrógeno se mineralizó. No se agregó composta y observamos una el nitrógeno mineralizado se mantuvo alrededor de 10 partes por millón durante esa temporada. A medida que las plantas se maduraron, comenzaron a disminuir, y eso es la línea con esa captación rápida y de demanda de nitrógeno para hacer fruta. Sin embargo, en en las parcelas que se le agregaron composta, vemos la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Esto es la inmovilización que está pasando al trasplantar, y tenemos esta disminución en nitrógeno del suelo. En las plantas esto se pudo medir. Tomamos muestras de tejido de las hojas, 4% de nitrógeno, y en las parcelas que no tenían composta vimos ese 4% de nitrógeno, pero en los que tenían encima vimos una deficiencia. Lo que puede suceder en las aplicaciones durante la primavera con una composta de alto carbono nitrógeno es un amarre del nitrógeno, resultando en una deficiencia de nitrógeno en las plantas. Esto tuvo implicaciones del cultivo y el rendimiento. El tipo de composta y el momento oportuno de agregarlo crea amplia diferencia en producción orgánica. Cuando usted tiene un suelo, un análisis de suelo de una composta, esta es información que usted quiere extraer y observar cuál es el nitrógeno total de la composta. Quiere ver la proporción de carbono a nitrógeno, y quiere ver también la humedad de este producto para averiguar cómo lo están vendiendo, sin o con humedad. Aquí otro análisis. Esto es parte de estiércol y parte de desechos de jardín al 2% de nitrógeno. Se reportó en manera seca, la humedad fue 38%, tuvo una proporción de carbono a nitrógeno de 11:1. Pensando en nuestros microbios, cuando agregamos composta, queremos pensar en cuál es la disponibilidad de agua en ese momento de incorporación o después de la incorporación, debido a que eso va a ser requerido para comenzar el proceso de mineralización. Para que esto liberación necesitamos agua. Para resumir entonces, estas son nuestros estimados de disponibilidad de nitrógeno de diferentes compostas, sea 0,5 o 5% de nitrógeno, o la proporción de carbono a nitrógeno va a impactar la disponibilidad a una proporción de 13 o 20 más de carbono. Esperemos amarres o cero a casi nada de liberación, donde tenemos estiércol de aves, va a liberar un 30 o 35% de nitrógeno, con disponibilidad a corto plazo. Ustedes están pensando entonces, si estoy agregando composta acá y solo una pequeña parte de este está disponible, ¿cuándo obtengo el resto? ¿O hacia dónde va todo esto? Composta. Recuerden la charla de Daniel la semana pasada que hablamos de la materia orgánica. Y esa materia orgánica del suelo es una fuente importante
de nitrógeno. Cuando vemos prácticas como agregando composta, estamos edificando el banco de nitrógeno en la materia orgánica de nuestro suelo. He aquí una visualización de esta contabilidad de nitrógeno a través del tiempo. En este modelo, tomemos el primer año agregando composta. Esto es una aplicación continua de las mismas cantidades de nitrógeno orgánico cada año, de 43 libras de nitrógeno, basado en una composta de estiércol. En el primer año, 43 libras de nitrógeno total se agregaron en compostas de estiércol. En este modelo se estimaron 28% de eso de estar disponible. Es 12 libras disponibles el primer año de nitrógeno. Ahora, en el segundo año, esa misma práctica se lleva a cabo. Esta barra verde es igual a la barra azul de la aplicación de la aplicación del año segundo. El 28% de eso, nitrógeno total, se espera, más una administración adicional del primer año, así que un 18% adicional en el segundo año. Ahora, en el tercer año, hacemos lo mismo, agregamos composta de nuevo, vamos a agarrar 28% de la composta del primer año, vas a obtener 18% de la composta del año 2 y composta que se agregó hace 2 años en el primer año, vas a obtener 9% adicional de nitrógeno. Y ustedes pueden ver que con tiempo, a medida que la composta se está agregando cada año, comenzamos a incrementar este banco de nitrógeno que los microbios continúan a alimentarse, a ser disponible a través del tiempo. El material que se agrega cada año tiene diferentes componentes estructurales que lo hacen que tenga más reto o más fácil de descomponerse. Algunos materiales toman años para mineralizarse, donde algunos otros son más disponibles. De aquí al año 4 hay un estado logrado donde los beneficios de años de composta están acumulados. Parcialmente explica por qué en la producción orgánica los productores siempre pueden agregar composta. Algunos años evitan una aplicación de composta, pero pueden pasar ese año sin ver una deficiencia de nitrógeno. Y algo de ese beneficio viene de años de agregar composta y poder cosechar los beneficios de estas prácticas de los años anteriores. Sin embargo, no se confundan pensando que esto se va a mantener si si no se hacen aplicaciones adicionales en el futuro. He aquí otra manera de ver esto. En la materia orgánica del suelo se puede pensar como diferentes fuentes de mineralización, fuentes activas y fuentes más viejas. Las fuentes activas, compostas, cultivos de cobertura, los cuales se deshacen rápidamente a través de estos años. En los primeros 4 años tienden a estar en esta parte activa de mineralización, donde una vez que ese material se envejece, se vuelve un material más calcificado, que está con menos descomposición. Si regresamos entonces a este modelo que muestra el fertilizante y su contribución de diferentes fuentes, el composta está en azul acá y es una banda muy amplia comparado a las otras. Así que tiende a ser una fuente importante de nitrógeno en la contribución total. En la parte inferior tenemos la materia orgánica que vamos a cubrir hoy. Luego tenemos la banda púrpura, que es el fertilizante. Dicho eso, vamos a pasarlo a Patricia, donde podemos pensar de fertilizantes
son más fáciles de calcular. Primero que todo, ¿de qué está hablando Patricia hoy cuando estamos hablando de fertilizantes? Estos son materiales que usted compra con un contenido mínimo de contenido nutricional. Por lo general son procesados de ciertas maneras para que los nutrientes estén más fácilmente disponibles y también da una composición menos variable que los materiales originales fueron para tener un rendimiento mejor de sus fertilizantes. Debido a estos procesos, frecuentemente son más caros. Quieren pensar de fertilizantes como materiales a utilizar cuando necesita algo disponible rápidamente, con más predicción, más parejito, con aplicaciones más objetivas. Vamos a repasar entonces un par de diferentes clases de fertilizantes, productos de mataderos, de proceso de animales, basados, digamos, en harinas de pluma o de sangre, fórmulas granuladas, donde podemos encontrar diferentes granulados o en píldoras. Los números que va a explicar Patricia del experimento que está hablando Margaret, incubamos diferentes suelos de producción orgánica y campos convencionales. Tuvimos la sorpresa de encontrar de que no hubo tanta diferencia, sobre todo con los fertilizantes y la mineralización de estos. Así que vamos a mostrarles lo que los promedios que encontramos de esos suelos, midiendo las temperaturas y humedades óptimas, lo que esperamos ver en un suelo irrigado en el verano. Las muestras se tomaron inmediatamente para ver qué cantidad de nitrógeno estaba disponible y periódicamente en los próximos 12 semanas. Y luego hicimos unos estudios a temperaturas menores y superiores, o menores, de 40 y 65. Comenzamos entonces con productos de mataderos. Frecuentemente son basados en sangre, en pescado, en pluma y de hueso. Tienen alto nitrógeno, la mayoría en forma de proteína, y frecuentemente bajo fósforo y potasio. Las harinas de hueso tienen menos nitrógeno y alto fósforo y calcio. El nitrógeno está en la forma de proteínas y estas son moléculas simples que son fáciles de descomponer, así que vamos a tener nitrógeno disponible y luego liberado rápidamente. Y para mencionar que las harinas de pescado de pluma pueden ser solubles y incorporar con el riego por goteo. He aquí cómo comenzamos a incubar con los productos de sangre y harina. Comenzamos sin nitrógeno disponible al comienzo, pero fue una liberación inmediata, como pueden ver a través del tiempo. Ambos productos liberaron del 70 al 80% del nitrógeno total que aplicamos, y de eso, más de la mitad se liberó en esa primera semana. Materiales de alta liberación, liberados completamente después de 50 días de aplicación. Y debo mencionar que cuando observamos la literatura, son números muy uniformes, así que son productos predecibles en su liberación. En cuanto a mezclas granuladas como guano, estas son mezclas con otros materiales orgánicos. Frecuentemente son tratados para aumentar la disponibilidad micróbica de acuerdo a lo que estemos hablando. Pueden contener cantidades significativas de nitrógeno disponible al comienzo y eso va a estar listado en la etiqueta, lo que está disponible inmediatamente para la captación de la planta. En la mayoría de los casos también describe los ingredientes de esta composta para que lo reconozca de otras partes de la presentación. Guano es un producto que es sacado de minas de estiércol de aves marinas. Son altas en nitrógeno y fósforo y esto va a ser altamente disponible. Cuando
incubamos varias diferentes fórmulas o mezclas granuladas, observamos que la cantidad total disponible después del porcentaje de nitrógeno que contienen, el perfil de liberación es muy predecible de acuerdo a sus ingredientes básicos. Por ejemplo, este 2% nitrógeno tuvo estiércol, tuvo harina de hueso y comenzamos con una cantidad disponible y luego una liberación más lenta comparado con del 6% de nitrógeno, que tuvo mucha harina de pluma. Igual que los productos de mataderos comienzan con 0% de nitrógeno y rápidamente liberan. El punto importante es cuando ustedes piensen de fertilizantes granulados, es probablemente va a seguir el porcentaje de nitrógeno que tiene y típicamente que está disponible hasta la cantidad total. El guano está altamente disponible. Los que ensayamos tenían la mayoría de su nitrógeno ya en la forma de amonia inmediatamente. Esto no es muy común si observamos la literatura. Por lo general no es tanto, pero lo que sí es muy común es que casi todo está liberado dentro de las 2 primeras semanas. Así que son materiales de alta liberación para que las plantas estén casi disponibles al 100%. Los líquidos son otros materiales de alta liberación. Frecuentemente son basados en pescados o de guano y son pretratados para aumentar su disponibilidad. Frecuentemente vamos a ver las palabras hidrolizado, o sea que fue tratado con enzimas, o van a ver la palabra emulsión, que quiere decir que fue tratada con calor. Ambos procesos, si recuerdan la diapositiva de Margarita que mostraba las moléculas de nitrógeno descomponiéndose, ambos procesos están diseñados a hacer eso para los microbios en avance, por avanzado. Así que esto van a ser materiales de alta liberación y eso es lo que observamos al incubar estos materiales. Están disponibles inicialmente y la mayoría de lo que ellos iban a liberar se va a liberar en la primera semana y casi todo en las primeras 3 semanas. En nuestro experimento observamos hidrolizatos de pescado y de alimento. Encontramos 60-70% disponible. Observando la literatura, vemos hasta el 100%. Y es probable con nuestro experimento, porque observamos tasas altas de fertilizante, y como pueden ver en esta próxima gráfica, esto es un resumen de lo que observamos. En estas tablas están en el documento 87.2 de la universidad. La gráfica y la tabla son referencias si quiere predecir la disponibilidad, pero observen que los líquidos 50 al 100% disponibles ampliamente, como el porcentaje de nitrógeno y la proporción de carbono a nitrógeno disminuye, sobre todo con líquidos, como estamos aplicando menos hacia las tasas más altas. Hay que observar un par de puntos de esta gráfica. Todos los fertilizantes son altamente de liberación rápida y el total de nitrógeno que podemos esperar que esté disponible y la velocidad que está disponible van a ser relacionadas al porcentaje de nitrógeno del material. Mientras alto el porcentaje de nitrógeno, más está disponible con diferente liberación y menos va a estar la proporción de carbono a nitrógeno. Hay una excepción con estos fertilizantes líquidos. Tienen bajo porcentaje de nitrógeno porque pudimos ver el análisis en la botella, así que es por líquido. Pensando en otros factores que afectan la disponibilidad de nitrógeno de insumos orgánicos, hablamos sobre la química, la temperatura, la proporción de carbono a nitrógeno
Y todos estos procesos son llevados a cabo por enzimas, y así que las temperaturas importantes, la ubicación y también la humedad y la aeración, si están siendo incorporados dentro del suelo, en la zona húmeda. Entonces, esto es probablemente, pero si tenemos suelos secos, hay cosas que van a tener que hacer y tomar en cuenta. De nuevo, como mencioné, el nitrógeno total que va a estar disponible durante la temporada en nuestra incubación fue una aproximación de la disponibilidad durante la temporada, cercamente relacionada a esta gráfica superficial. Vemos la proporción de carbono a nitrógeno en diferentes insumos. Podemos ver en ciertas proporciones de carbono a nitrógeno hay cierta variación, pero si está simplemente tratando de obtener un estimado de su material, existe una buena relación. Vimos en la gráfica inferior algo similar a la proporción de carbono a nitrógeno con los insumos líquidos, porque el porcentaje de nitrógeno incluye toda la humedad. Esto es importante para la composta. Si es una enmienda que vas a aplicar mojado como composta mojada, líquido, póngale atención si el porcentaje de nitrógeno está incluido con toda esa agua. Si está incluido y no puede obtener una base de peso seco, entonces es mejor estimarlo basado en la proporción de carbono a nitrógeno. El efecto de la temperatura, por lo general, los microbios son muy buenos en mineralizar. Si es algo frío, todavía hay cierta mineralización cuando las temperaturas disminuyen. Observando datos de nuestros experimentos y observando estudios que se hicieron con diferentes insumos, estamos indicando todos disminuyen por una semana o dos. Puede que esté un poco más bajo, pero estos son números más o menos exactos. Pero si no tiene una mejor manera de estimar, podemos tomar estimados y podemos decir que hay una liberación del 10 al 15% si las temperaturas van a estar muy frías durante el periodo que usted está interesado. Algo para observar en esta gráfica en la parte inferior, la temperatura no tiene mucho efecto en fertilizantes líquidos, recordando que están pretratados para reducir la necesidad, para que las enzimas descompongan esos enlaces de carbono. Por lo general, cuando mientras más complejo sea el material, más trabajo que tienen que hacer los microbios para descomponerlo, y la temperatura va a tener más efecto en este proceso. Las gráficas en la izquierda no muestran un amplio efecto de aplicar a menos temperaturas. Va a ser una tardía en componer amonio a nitrato. Los microbios que están llevando a cabo la mineralización generan amonio a menos temperaturas o tienen menos sensibilidad a temperaturas a los que están convirtiendo de amonio a nitrato. Si el clima se mantiene fresco, hay menos probabilidad de convertir a amonio. Recuerden que el amonio tiene esas cargas positivas y va a estar atraído al suelo con cargas negativas y a ese intercambio para poder ser captado por las raíces y no va a estar fluyendo fríamente en el suelo, así que va a haber menos lixiviación y va a estar menos disponible a la planta. Esa es una de las razones porque los fertilizantes, para comenzarlos en tierras frías, es buena idea que esté tratado para que esté más disponible a la raíz. En la temperatura hay una reducción en la cantidad y va a tomar menos tiempo en cambiarlo a nitrógeno disponible a la planta. Este es un estudio que hizo Richard Smith
y que se habló la semana pasada, donde la ubicación agregaron harina de maíz o 4,4 fertilizante 4 colocado enterrado o en la superficie y ver la mineralización a través del tiempo. Y como se espera, hubo más mineralización de, del material incorporado comparado con el material en la superficie. Las líneas sólidas es superficie y la línea quebrada es enterrado. Esto es para dos razones diferentes. La principal es la humedad de la tierra, porque está más seco en la superficie y, y eso va a tener un efecto en el contacto cercano con los microbios y el material en la tierra. Otro problema es la volatilización. Se mencionó la semana pasada, es un proceso abiótico donde la amonia va a un gas de amonia y es liberado a la atmósfera. Esto tiende a pasar cuando hay mucha amonia en la fertilizante. Fertilizantes con mucho amonio tienden a hacer esto. Y la superficie está seca, así que tiene algo de liberación. Resumiendo entonces todos estos puntos, queremos hacer un estimado para un material desconocido. Primero la química, para obtener un estimado de la liberación de nitrógeno en condiciones óptimas basado en el porcentaje de nitrógeno y la proporción de carbono. Para tomar en cuenta la temperatura, podemos reducir un poco si tenemos materiales más complejos aplicados en clima frío. La localización, si está en la superficie, estos son estimados, pueden reducirse de un 30 a 60% y más en el lado alto si tiene un alto contenido inicial de amonia bajo condiciones secas. Quería entonces repasar un par de muestras de cómo se logra obtener estos cálculos con la hoja de cálculos que incluimos en el taller. Por ejemplo, el producto de harina de pluma es un documento que está incluido con la hoja de cálculo del material del estudio 8712. Este harina de pluma tiene 13% de nitrógeno. ¿Cuántos libras de nitrógeno contiene este material? 13. Después de seguir la fórmula te da, digamos que aplicamos 500 libras por acre, entonces tenemos que indicar qué cantidad de nitrógeno está en esos 500 libras por acre. Punto 13 por 500 es 65 libras de nitrógeno por acre que estamos agregando en total con esa harina de pluma. ¿Cuánto está disponible? Calculamos un 60% de disponibilidad. Vamos a indicar un 60% y lo estamos aplicando en clima frío y se va a poner más caliente más tarde. Digamos que el estimado de Patricia es 60%. Eso nos daría entonces 60% de 65 libras, sería 39 libras de nitrógeno por acre. Hay mucha estimación con esto. Para a ciertos materiales, Daniel Geisler y Yoji Hiramoto han llevado a cabo calculadores en línea para calcular la cantidad de nitrógeno de los materiales aplicados. Ellos tomaron estos datos de los cuales hemos estado hablando y llevaron a cabo un repaso de literatura e hicieron un modelo que ajusta por temperatura para que la calculadora pueda automáticamente hacer esos ajustes por la temperatura. Aquí está el enlace en la parte inferior, si alguien quiere colocarlo en el chat. También este código QR te va a llevar ahí. Lo que es interesante es que tiene que colocar unos promedios de temperaturas durante las temporadas para esa región. Para ajustar por la temperatura, usted escoge el material y hay varios materiales para escoger.
No están incluidos los líquidos, sin embargo, el estiércol de aves es lo más cercano al líquido. Coloca la tasa de aplicación que va a utilizar, la fecha de la aplicación y va a utilizar esa fecha para hacer la corrección de temperatura, el periodo de interés y la profundidad de incorporación. Hay un sitio donde puedes agregar la cantidad de nitrógeno, la proporción de carbono a nitrógeno. Si es una composta que estás aplicando y tus valores, incluyendo la humedad, puedes colocar la materia seca del insumo para materiales con alta proporción de carbono a nitrógeno para poder descomponerlos. Tienen que utilizar algo del nitrógeno que ya está en el suelo. Así que hay un lugar donde puedes colocar valores que te van a ayudar a calcular. Vas a ver que las estrellas rojas son información requerida. En el resto puedes colocar valores estándares generados por la hoja de cálculos para compuestos y fertilizantes donde hay ciertos rangos. Puedes colocar si quieres la proporción de carbono a nitrógeno, donde dice nitrógeno total. Luego pones los resultados y esto es lo que vas a obtener, una gráfica que aproxima el rango de nitrógeno disponible a través del tiempo y este número acá, estimado nitrógeno disponible del insumo, va a darte la cantidad aproximada que puedes está disponible de nitrógeno a través del tiempo. Queremos enfatizar, estos son estimados. Hay muchos factores específicos al sitio que pueden controlar cuál es el nitrógeno actual que va a estar disponible. El calculador y estos números y métodos son útiles para planificar, para darte una idea de lo que puedes esperar. Pero hay que monitorear con pruebas de laboratorio el suelo, lo que estás obteniendo. Voy a darles un descanso de escucharme para que hagan una práctica. Tengo un par de preguntas acá. La primera es, vamos a utilizar ese calculador que mencionó Patricia para ir al enlace. Creo que está en el chat también. Pueden ir a ese enlace o tomar una foto del código QR para poder tener la calculadora de insumos orgánicos. Les voy a dar una oportunidad de que lean la pregunta y después de un poco vamos a lanzar las respuestas. Así que puede escoger la respuesta en la práctica, en la prueba. Así que les voy a leer la pregunta en español. Una aplicación de media tonelada por acre de fertilizante 432 en píldoras es aplicado el 15 de abril del año 24 a un cultivo de tomate en el condado de Fresno. Se incorpora a una profundidad de 3 pulgadas. ¿Cuál es un estimado razonable del nitrógeno que está disponible a la planta en 3 meses? Por favor, utilizar la calculadora de los insumos para encontrar la respuesta y luego colocar la respuesta correcta en la prueba cuando haya terminado. He aquí la respuesta al ejercicio que puso Patricia. Estos son los resultados que obtuvimos y Patricia va a contestar la respuesta correcta. So, esto es información muy directa. Marcamos nuestra región como el Valle San Joaquín, material fertilizante en forma de píldoras, una tasa de aplicación de media tonelada por acre, aplicado el 15 de abril, a un periodo de interés de 3 meses, incorporado a 3 pulgadas. Tuvimos que colocar el porcentaje de nitrógeno del material en el nitrógeno total, así que el valor era 4.6, así que pusimos 4. Y eso nos dio entonces la
respuesta es 15 libras por acre. Preguntas sobre cómo se llegó a este lugar. ¿De dónde viene el 4%? Es la pregunta. Eso fue en el problema. Aquí está en forma de píldoras de fertilizante. 4% de nitrógeno, 3% de fósforo y 2% de potasio. Tiene un contenido del 4% de nitrógeno. Los tres números en un análisis garantizado en el producto. El 4 es porcentaje de nitrógeno, el 3 es porcentaje de fósforo en forma de P205 y el 2 es para potasio, es K20. La próxima pregunta es basado en un líquido y podemos asumir que la temperatura va a ser algo de un factor para esto. En esta pregunta aplicamos 20 galones por acre de un fertilizante líquido de pescado al 4% de nitrógeno en su análisis, con una proporción de carbono-nitrógeno es 4:1 y se inyecta a través de la línea de goteo en clima cálido. La densidad es 10 libras por galón del producto. Así que lo que quiere hacer usted es calcular, primero que todo, las libras por galones, 20 galones por acre, qué cantidad es el peso del fertilizante por acre. Y luego utilizar el resto de la información y la gráfica para calcular qué cantidad, primero que todo, qué cantidad de nitrógeno está aplicando y luego qué cantidad de eso va a estar disponible para el cultivo a través del tiempo. Vamos a hacer como hicimos la última vez. Vamos a lanzar la prueba después de un par de minutos y la respuesta que usted va a contestar va a ser su estimado en qué cantidad de nitrógeno va a estar disponible al cultivo a través del tiempo. Muy bien, aquí tienen las respuestas a la segunda pregunta, el número de libras, y escoja la respuesta más cercana al número que usted ha obtenido en la hoja de cálculo. Voy a leerle la pregunta de nuevo. 20 galones por acre de un fertilizante de pescado líquido. Fórmula 411 se aplica a través del goteo en clima cálido. La densidad es 10 libras por galón del producto. Utilice la gráfica para estimar qué cantidad de nitrógeno va a estar disponible al cultivo a través del tiempo. Y luego la respuesta que, como se ve en la pantalla. Muy bien, vamos a terminar entonces. Este es el rango de respuestas. La mayoría de las personas la obtuvieron correcta, porque este estuvo un poco más difícil. Primero que todo, usamos la densidad para calcular las libras de material en 20 galones de fertilizante a 10 libras por galón, son 200 libras de fertilizante. Y luego utilizamos el porcentaje de nitrógeno para calcular cuántas libras de nitrógeno actual se aplicaron. Son 200 por 4%, 8 libras de nitrógeno se aplicaron. Y luego la proporción de carbono a nitrógeno para estimar la disponibilidad, porcentaje disponible. Yo lo calculé alrededor de un 70%, muchos calcularon 80%. Estimamos que el 70% de esto está disponible, o sea que serían 5,6 de libras de nitrógeno disponible. Los fertilizantes entonces están muy directos para calcular. Luego vamos a utilizar el próximo ejercicio, el número 3. Lo que estamos tratando de hacer es darles a ustedes las herramientas para poder hacer los cálculos por ustedes mismos, para ver la variabilidad que usted va a experimentar en su rancho. Así que lo que estamos haciendo tal vez no sea un ajuste adecuado en una calculadora. ¿Cómo puede combinar usted entonces con la calculadora otras herramientas que tiene en el documento 8712 de la universidad? Un ejemplo perfecto para Margaret es: ¿qué tal si tengo una composta que es parte estiércol y parte desechos de jardín? Esto es el tipo de composta disponible en el área de Sacramento y en otras áreas también.
utilizando, puede utilizar cualquiera de los dos, la calculadora en línea que Patricia acaba de compartir, o pueden utilizar las figuras de su documento 8712 y los voy a dirigir a la figura 8 y la figura 9 en el documento 8712 de la universidad. Utilizando eso, ¿qué cantidad de nitrógeno está disponible a la planta y estima usted que va a estar liberado los primeros 6 meses? Esto es agregando 5 toneladas al acre de un compuesto de 50% de estiércol y 50% de desechos de jardín. Voy a tener, Margaret no tiene una encuesta, pero puede poner su estimado en el chat y le vamos a dar unos minutos para que piense. Vamos a resolverlo de ambas maneras. Primero, tenemos el documento enfrente de nosotros y trabajemos lo que tenemos y cómo podemos responder la pregunta. Tenemos un material de 50-50 de estiércol y desechos de jardín, identificando la proporción de carbono a nitrógeno en la composta. Margaret va a mirar el documento y tenemos una mezcla de composta de estiércol que está alrededor de este 30 y un par acá. Vamos a hacer un punto medio entre las dos compostas. ¿Pueden ver acá? Justo en el medio. Decidí entonces escoger con un material 13:1 en proporción de carbono a nitrógeno. El porcentaje de agua, voy a decir que en este material está seco. El porcentaje de nitrógeno entonces, cuando observamos esta tabla, podemos observar que los desechos de jardín, esperemos que se te dé la información, pero si no la tienes, tienes que tener un estimado. Desechos de jardín tienden a ser 0.5 a 2, estiércol es de 2 al 5. Margaret escogió 1% porque era desecho de jardín. Si la tasa de aplicación es en libras, tenemos 5 toneladas por acre, o sea, 10.000 libras por acre de composta, y ajustado por porcentaje de seco es lo mismo, estimando el nitrógeno total de la composta agregado a este campo, va a ser un porcentaje por 10.000 libras, va a darme 100 libras. El nitrógeno total aplicado por acre es 100 libras. ¿Cuánto va a estar disponible entonces a la planta? Eso es donde se va a utilizar entonces esta figura, esta gráfica. Tenemos los desechos de jardín en la parte inferior, tenemos la composta en gris. Voy a estimar que está en este punto en medio. Así que fui con un 15% de disponibilidad de nitrógeno. Tomé entonces 100 libras de nitrógeno por acre por 15% y eso me dejó 15 libras de nitrógeno. Voy a estimar entonces que de esta 50-50 de productos de composta, de estiércol y de jardín, voy a obtener 15 libras a corto plazo de nitrógeno. Tenía curiosidad de ver cómo hacía esto en el, en el calculador, en la calculadora del producto. Así que lo puse por el calculador, selecté la composta de estiércol de aves, 5 toneladas por acre, 6 meses, incorporación leve de 3 pulgadas, y luego coloqué un porcentaje de nitrógeno total. Y luego todos los otros números fueron dejados libres. Y cuando puse el resultado,
se estimó 65 libras aplicadas, disponible la enmienda eran de 20 a 23 libras por acre. Si mantenemos todo igual, pero cambiamos el tipo de enmienda a la desechos de jardín y de composta, la composta de 5 toneladas de jardín, desechos de jardín, agregado en marzo, y también se mantuvo al 1% de nitrógeno total, y esto lanzó 2,45 libras de nitrógeno por acre. Si tomamos el promedio de esos dos, estamos justo en el medio, en 15 libras por acre. Eso fue como yo utilicé estas diferentes herramientas para poder encarar materiales que no encajaba perfectamente en las opciones que se daban. Y eso es lo que esperamos que ustedes puedan utilizar de este taller, aprender de estas dinámicas y poder entonces tomar lo que está haciendo y ajustarlo. Quería hacer una nota que estos ejercicios que acabamos de completar son exactamente lo que tiene que hacer si quiere hacer información de nitrógenos, el plan de manejo del nitrógeno en su rancho, el plan de manejo de riego y nitrógeno en su rancho. Estos son un par de vistazos del manual del Departamento de Agricultura para certificación de utilización de riego y nitrógeno en su rancho para estimar el nitrógeno de enmiendas orgánicas. Este cuadro está, incluye compostas, fertilizantes, cultivos de cobertura y, por supuesto, no va a ser la cantidad total aplicada, porque usted puede estar haciendo 300 libras de nitrógeno de aplicación de ciertas enmiendas, de las cuales solo 3 libras pueden estar disponibles. Lo que usted quiere colocar en esta parte es la estimada durante la temporada. ¿Qué es lo que hemos calculado? Si vemos el manual de entrenamiento, refiere a la recomendación de la publicación 8712, donde puedes hacer los cálculos de acuerdo a tus números para informar sobre la cantidad de nitrógeno en tus ranchos. Queríamos terminar también lo que quiere decir composta en momento oportuno. Esta gráfica es igual que el que mostraba Margarita anteriormente. Modelamos la liberación de nitrógeno durante una temporada de producción con diferentes enmiendas y también un modelo de la captación, pero en vez del acumulado, tenemos libras por acre por día de liberación. Quiero que sí observen qué tan variables son los sistemas orgánicos, porque el cultivo de cobertura que es verde es incorporado igualmente con la composta de estiércol de aves, su descomposición antes de que el cultivo de tomate pueda empezar a captar el nitrógeno. Este punto alto de nitrógeno es fertilizante preplantado. Está alto porque es la liberación por día y la cual está inmediatamente disponible y luego es liberado por un par de semanas. Así que para los cultivos todavía no están captando mucho nitrógeno los primeros 2 meses. Así que tenemos esta época de tiempo donde ya está liberando nitrógeno por estas fuentes. Cuando el cultivo puede captarlo, solo quiero enfatizar la importancia del manejo cuidadoso del riego en este tiempo crítico. Esto va a ser de alto riesgo para la exhibición del producto. Otro punto para productores orgánicos es, fíjense, en esta banda café en la parte inferior. Esto es el nitrógeno que está siendo mineralizado del suelo, de la materia orgánica del suelo.
Esto es el único que comparte el mismo tasa o perfil de liberación como el perfil de captación. El punto de la historia es que podemos mantener la minerización de nitrógeno de la materia orgánica. Es la manera más natural de igualar la captación de nitrógeno y lo más eficiente que va a ser el sistema. En cuanto a fertilizantes, tenemos materiales que podemos tomar ventaja de sus fases de liberación lenta. Por ejemplo, esto, esto modela una aplicación preplante de fertilizante. No está siendo captado, pero mm, también fíjense, lo que va a ser liberado va a ser liberado antes de que el cultivo lo capte. De esta forma podemos cambiar esa aplicación de aplicación al lado y lado del cultivo y va a liberar casi todo antes de que el cultivo lo necesite, pero lo cambia más cercano al periodo de uso rápido, mostrando una aplicación con el riego a mitad de la temporada de fertilizante líquido y eso puede llevarse a cabo cuando estamos en este periodo de captación rápido por la planta. Si se acuerdan de su ejercicio, estas 20 libras de nitrógeno por acre que se está aplicando con el agua, estimamos 5,6 de libras de nitrógeno aplicadas en esta aplicación. Si se fijan en la tasa de captación durante esta época, es casi 5 libras por acre por día para este ejemplo en particular. Así que cuando haga estas aplicaciones con el riego, tenga en mente de dónde viene necesariamente el nitrógeno para esta captación rápida por las plantas. Es algo que vamos a hablar la próxima semana en cuanto a la idea de momento oportuno de aplicación, donde puedes tener insumos que pueden causar un aumento en la mineralización del suelo. Solo quería darles, en caso de que alguien esté interesado en, estas son las literatura y los estudios de donde se basó los datos presentados. Esta es la que mencionamos con todos los datos de incubación. El segundo es el modelaje que tiene que hacer la calculadora. Y el último es el estudio de Richard Smith, observando la colocación, la ubicación del fertilizante. Muchas gracias. Vamos a contestar las preguntas después de que termine la presentación y en nuestra correspondencia por correo electrónico. Vamos enseguida a hablar de cultivos de cobertura. La última sección que vamos a cubrir hoy tiene que ser la contribución de nitrógeno de cultivos de cobertura y residuos de cultivo. Los pusimos en unión estos dos porque todos son residuos de cultivo. Así que a medida que estamos trabajando, si yo digo residuo de cultivo o cultivo de cobertura, es la misma categoría como residuo de plantas que es incorporado al suelo. Como hemos actualizado, es una contribución tremenda a la dinámica del nitrógeno. Esto es amplia parte de todo esto. Tienen muchos beneficios los cultivos de cobertura. El punto de Margaret es de solo va a enfocarse en la parte de nitrógeno de los cultivos de cobertura el día de hoy. No sientan que ella está restando la importancia a los otros puntos, pero este va a ser su enfoque. La cantidad de nitrógeno disponible a la planta de cultivo de cobertura depende en la biomasa, el volumen, la cantidad de esos residuos, el contenido de nitrógeno de esos residuos, la proporción de carbono-nitrógeno, la humedad del suelo y la temperatura en las cuales se está incorporando y cómo se está incorporando. Hasta este momento, el trabajo en cultivo de coberturas
estima que el nitrógeno disponible de residuos de cultivos tiene un rango de menos 10% hasta una liberación de 55%. En los próximos 15 minutos vamos a observar cómo entender si estamos en -10% o en 55%. El primer paso es entender la biomasa. La mayoría principal de nitrógeno en cultivos de cobertura y su biomasa, sea un cultivo de cereales, una leguminosa, que esté sobre la biomasa, sobre la tierra. Observen entonces este cultivo acá. En el chat quiero que pongan qué cantidad de material hay por acre, cuál es su estimado. Quiero que tengan una idea de qué material tenemos en el campo. Es 2,5, 2,25 pie de alto, como vemos en la foto. Es un cultivo de cereal. Este es 2,25 toneladas de biomasa seca. La proporción es 15:1, 2,7% de nitrógeno. Esto es en abril, en una siembra de trigo. Aquí tenemos a chícharo al comienzo de abril. ¿Cuánto material piensan que está ahí? Estimando la biomasa es una herramienta muy importante cuando podemos estimar qué cantidad de nitrógeno existe ahí. Esto es aproximadamente 2 toneladas de biomasa seca con una proporción de carbono-nitrógeno del 12:1 y tiene casi 4% de nitrógeno. Se tomó como la misma semana que ese cultivo de trigo. Pueden ver las diferencias entonces entre un cultivo de leguminosas y un cultivo de cereal. En la última, esto es una mezcla. Hay frijoles fava, hay chícharo, hay más de 5 pies de altura. Esto es casi 3 toneladas de biomasa seca. Tiene una proporción del 17:1 de carbono-nitrógeno y tiene 3% de nitrógeno. Vamos a hablar entonces y categóricamente vamos a descomponer los diferentes gráficas. Entiendo que otro tipo de cultivo de cobertura. Los zacates producen mucha biomasa. Las gramíneas producen mucha biomasa. Esto es una tabla del documento 8712, va desde alto a abajo biomasa. Vemos que centeno merced y avena cayuse tiene 3,6 toneladas de biomasa. Punto 1, las gramíneas van a producir más biomasa. Es importante conocer esto porque mucho de esta biomasa se genera al final de la temporada. Estas dos líneas representan entonces acumulación de biomasa. Tenemos biomasa a través del tiempo en la línea vertical y la línea azul es en un suelo que tiene altos niveles de N y la línea verde es en suelos con bajo nitrógeno. Para que puedan ver cómo los cultivos de gramíneas dependen de nitrógeno residual para su crecimiento. En ambos casos, a comienzos de marzo, es cuando esa biomasa comienza a, a producir. Es importante porque los cultivos de cobertura pueden estar siendo terminados más temprano, en cuanto hay menos biomasa, o esperar a semanas del uno del otro. En esta ventana, entonces, tenemos amplios cambios de biomasa en esa ventana de tiempo. La etapa de bota es clave para transicionar de buscar nitrógeno al crecimiento de la biomasa. Investigación de Eric Brennan y Richard Smith utilizaron la longitud de las espigas para ver la biomasa en el centeno y el triticale. Los otros puntos claves de estas gramíneas
es que están limitados por el nitrógeno en el suelo y que son excelentes buscadores de nitrógeno. Con cualquier nitrógeno residual en estos suelos, estas gramíneas pueden entonces extraer de esos lugares, invertirlas en su crecimiento sobre la superficie, tomando nitrógeno que está en riesgo de lixiviación por lluvia o riego e incorporarlos a la biomasa. Esta es una buena imagen demostrando diferentes raíces de cultivos de cobertura. En el lado derecho podemos raíces de leguminosas que son muy fibrosas y estas penetran, lo cuales son excelentes buscadores de nitrógeno. Las leguminosas también tienen sistemas radiculares decentes, pero no son tan profundas y tan fibrosas como las de cultivos de gramíneas o cereales. En el lado derecho, aquí vemos también en suelos más compactos cuando vemos estos diferentes sistemas. Esta línea roja indica que hay una zona de compacción y pueden ver cómo cada una de estos cultivos responden a suelos compactos. Por ejemplo, el rábano pudo quebrar ese tepetate o esa línea dura. La arveja y la avena y si fueron excelentes. Son factores importantes a considerar porque van a impactar qué cantidad de nitrógeno es reinvertido al crecimiento de planta en la superficie. He aquí otra imagen demostrando cómo los cultivos de cobertura, sobre todo estos cereales, pueden captar nitrógeno. Estos puntos amarillos representan nitrógeno soluble en el agua y están en el suelo y están moviendo hacia abajo con la lluvia, pero con la presencia de esas raíces fibrosas pueden captarlas y volverlas a traer hacia la biomasa en la superficie. En un suelo sin labranza, esos puntos amarillos representando nitrato es empujado en las zonas profundas fuera de la zona radical activa a un perfil más profundo en el suelo. Y por eso lo ven aquí en la parte inferior y por eso están en riesgo de lixiviación a, a unas fuentes de agua subterráneas. En cuanto a las leguminosas, tienen la capacidad de captar nitrógeno de la atmósfera con la ayuda de raíces, viviendas y bacterias y rizobias que vienen en la raíz, las cuales transforman nitrógeno atmosférico a nitrógeno disponible a la planta. Aunque está sucediendo esto en las raíces, esos nitratos es translocado e invertido en la producción de biomasa sobre la superficie. En las raíces de un cultivo de arveja y de chícharo australiano de Austria tuvieron 10 libras de nitrógeno por acre y menos del 2% era nitrógeno. La proporción de carbono en nitrógeno era más del 20 al 1 de carbono, así que las raíces no eran una fuente principal de nitrógeno. Más bien fueron la biomasa sobre la superficie donde estaba el nitrato. Nos fijamos entonces a la biomasa de leguminosas. Vemos las fabas, están al 3%, 3 toneladas por acre. Las chícharos están a 2%. Vemos la mezcla de cereales y leguminosas, que es algo común. Podemos obtener la biomasa y los beneficios del cereal con el nitrógeno, el beneficio del nitrógeno de la leguminosa para obtener una biomasa intermedia. El segundo paso es identificar el contenido de nitrógeno de los residuos. Generalmente el cultivo de cobertura a medida que envejecen, mientras más joven está el cultivo, más contenido de nitrógeno tiene esa especie.
y más nitrógeno disponible después de incorporarlo. Mostazas y leguminosas tienen contenido de nitrógeno más alto en su tejido, que permite más mineralización de nitrógeno. Y el contenido de nitrógeno de cereales puede ser más de 2% cuando están jóvenes, pero a medida que maduran, esto disminuye. En esa tabla que está en su documento 8712, tenemos el promedio de tejido, de nitrógeno en tejido. Vamos a ver que los promedios de biomasa en los cereales suministran alta biomasa, pero con bajo contenido de nitrógeno, 1,7%, donde si vamos a la arveja lana, tenemos 4,7% de contenido de nitrógeno. Para obtener el nitrógeno total en la biomasa del cultivo, multiplicamos la biomasa del cultivo por el contenido de nitrógeno en el tejido para que ustedes puedan ver de ar- arveja a avena, tenemos de 136 a 188 libras de nitrógeno total por acre de un cultivo de cobertura. Este es el mismo set de datos que indica la acumulación de biomasa, observando el contenido de nitrógeno en el tejido. De nuevo tenemos suelo con alto nitrógeno y otro suelo con bajo nitrógeno. Y lo que pueden observar es que a medida que vamos a la primavera, el contenido de nitrógeno de tejido llega a un pico alto a finales de febrero, comienzo de marzo, justo antes o después de floración, y esa biomasa comienza a disminuir. Hay una buena oportunidad de combinar leguminosas y gramíneas de cereales para mitigar algunas de esas diferencias en acumulación de biomasa y contenido de nitrógeno. También algunas de las maneras diferentes que estos cultivos acumulan nitrógeno, bacterias que fijan nitrógeno o penetración de las raíces fibrosas a zonas profundas que pueden extraer este nitrógeno de su suelo. En algunos cultivos de coberturas y muestreas, estos fueron todos incorporados, sembrados antes de la primera lluvia, a diferentes tasas de semilla, pero al final muy similares a resultados de biomasa, 2,25 de toneladas a 2,8 toneladas por acre. Esto es cuando hemos agregado un cultivo de cereales a estas mezclas. En las mismas mezclas podemos ver cómo el contenido de tejido de nitrógeno de estos diferentes cultivos, la arveja solamente 3,5% nitrógeno, donde tenemos y agregamos cereales a la mezcla, lo disminuye a un 3%. Y vemos el impacto eso en la proporción de carbono a nitrógeno, 15:1 o 12:1, y luego vamos a 17:18 cuando incorporamos los cereales con las leguminosas. Es bueno tener estos números disponibles. También puede generarlos fácilmente de su propio granja. Esta es una manera de hacerlo. Puede tomar un metro cuadrado, una yarda cuadrada, tomar muestras, una, dos o tres, en un área específica. Corta el cultivo de cobertura hasta el piso, hasta la superficie. Deja que se saque con el aire y luego puede pesarlo y calcular de un metro cuadrado a su acres o hectáreas, qué cantidad tiene. Puede sacar una muestra, mandarlo a un laboratorio. Por 15 o $20 le da el contenido de nitrógeno del tejido. No tiene que hacerlo año tras año. Puede hacer manera que está aprendiendo cómo calcular su nitrógeno. Esta es una buena herramienta. Para resumir entonces, los leguminosas van a tener alto contenido de nitrógeno comparado a sus gramíneas. Las leguminosas tienen menos biomasa comparado con las gramíneas.
Las leguminosas no están limitadas por el nitrógeno en el suelo porque ellas pueden fijar nitrógeno en la atmósfera, donde las gramíneas están limitadas, pero son excelentes buscadores de nitrógeno y reducen la lixivización de nitrógeno. Las leguminosas van a mineralizar más rápidamente durante la descomposición, mientras que las gramíneas pueden inmovilizarse durante la descomposición. Cuando se trata de estimar disponibilidad, esta figura en el lado derecho inferior es explicada en nuestro primer taller. Este estima el porcentaje de residuo que es mineralizado basado en el contenido de nitrógeno del tejido. En la parte principal superior vemos un estimado del contenido de nitrógeno en el tejido. Fijémonos en la avena cayús al 1.7. Eso va a caer en la menos de 2% y se mantiene muy cercano, así que no esperamos mucho nitrógeno que sea mineralizado de ese material. Donde tomamos, por ejemplo, la 4.7% de la arveja lana, va a ser aproximadamente intermedio en esta banda verde. Y podemos estimar que sea tal vez 45 o 50% del nitrógeno total puede estar disponible. Tenemos el nitrógeno total en esta columna en el lado derecho y el 50% de eso puede estar disponible a corto plazo. También incluimos en el documento 8712 estimados de residuos de cultivos de verdura, los rendimientos estimados, y puede colocar sus propios rendimientos, el porcentaje de residuos de nitrógeno y lo esperado toneladas de biomasa y las libras de nitrógeno por tonelada de rendimiento. El brócoli tiene una cantidad tremenda de nitrógeno que se mantiene en el campo en la forma de residuo de cultivo. Cuando se trata entonces de observar y estimar la disponibilidad de nitrógeno, mientras más bajo esté la proporción de carbono y nitrógeno, es más mineralización y más nitrógeno disponible para captación de la planta. Al comienzo de la temporada, en la primavera, matando los cereales, acumula más carbono que nitrógeno. Así que la liberación de nitrógeno del cultivo es más rápido. La biomasa es menos, pero el incremento en tu banco va a ser más bajo en el nitrógeno. La figura que observamos de contribución anual de nitrógeno de composta están construyendo en el suelo, de la misma manera que los cultivos de cobertura están construyendo ese banco de nitrógeno en la materia orgánica del suelo. Aunque matar el cereal temprano en la temporada de un cultivo de cobertura de cereales le va a dar más nitrógeno a corto plazo y va a mitigar el riesgo de inmovilizar el nitrógeno porque está manteniendo la proporción de carbono y nitrógeno bajo. Reduce la biomasa que está, así que es menos el banco de construir nitrógeno bajo este sistema. Tenemos curvas de administración de residuos de cultivo. Gracias a Yogi, esto es para bruselitas. Y todos son bruselitas, pero tienen diferentes proporciones de carbono a nitrógeno. La gris superior, 15:9 proporción, la azul, 18:9 la proporción, y la naranja, 24:1. Pueden observar la diferencia que contribuyó en qué cantidad de nitrógeno fue mineralizado. A los dos niveles más altos se inmoviliza el nitrógeno temporalmente hasta 5 o 3 semanas para las proporciones más altas. Para las proporciones más bajas, de 19:1,
fue de 2 semanas la inmovilización, a una proporción de 16:1. No hubo inmovilización y la cantidad de nitrógeno disponible a la planta fue más alto más temprano en la temporada y más temprano durante el periodo de 20 semanas de observación. La proporción entonces es clave. Con menos proporción fue de 85 libras comparado a una intermedio proporción de 43 libras y una proporción alta de carbono a nitrógeno que fue de unas 20 libras. La edad del residuo de cultivo tiene un impacto significativo en la cantidad de nitrógeno que va a estar disponible para la próxima temporada. Para resumir entonces lo que vimos acá, es ese rango con el cual comencé, de -10 a 55% de disponibilidad de nitrógeno. Recuerden que los materiales dejados en la superficie tienen gran diferencia en la cantidad de qué cantidad de ese material va a estar disponible por la humedad, temperatura y contacto con los microbios. Otro impacto significativo del cual no hablamos en este taller, pero que los productores hablan y que estamos al tanto, es qué tan bien chapeado está esos cultivos de cobertura. Mientras más pequeños estén las piezas, los pedazos, lo más rápidamente se descomponen. El total va a ser igual, pero el momento de liberación, el tiempo de liberación va a ser más rápido. En resumen, queremos colocar la cantidad de residuo con el porcentaje de nitrógeno del residuo y ver la proporción de carbono-nitrógeno del material. Y esta curva es muy útil para estimar esto. La proporción de nitrógeno a carbono fuertemente influye esto. Mientras más joven el cultivo, y mientras más alto el contenido de nitrógeno de esa especie, más nitrógeno va a estar disponible. Las leguminosas y mostazas tienden a tener un porcentaje de nitrógeno más alto en su tejido que los cereales. Más biomasa lleva a más contribución total de nitrógeno, no necesariamente disponible a la planta. Y la humedad del suelo determina e influencia cómo y cuándo ocurre esa descomposición. Espero que le haya a todos un sentido de qué esperar de los cultivos de cobertura y herramientas en cómo estimar disponibilidad de nitrógeno disponible de los cultivos de cobertura. No tenemos más tiempo para preguntas hoy, pero por favor colóquelas en la Q&A o en el chat y vamos a trabajar en sus preguntas esta semana y respondérselas para la semana entrante. La semana pasada enviamos un correo en jueves con las grabaciones y las respuestas y preguntas. Si no lo recibió, háganlo saber, pero pueden esperar eso a mediados de la semana, esta semana. La semana entrante vamos a unir toda esta información. Podemos estimar liberación de nitrógeno, de compostas, de cultivos de cobertura, de fertilizantes, materia orgánica del suelo, pero también necesitamos tener tomar en cuenta los impactos del momento oportuno de estas aplicaciones o actividades y contribuciones de agua de riego y pensar también en cómo podemos utilizar a pruebas de suelo y pruebas de tejido para verificar nuestras asunciones y cómo estimar y mejorar nuestro presupuesto de nitrógeno. Y la última sección que vamos a tener la próxima semana va a ser las fronteras de ciencia de nitrógeno y yo va a compartir con nosotros en ciencias de hito, de cómo pensamos en el nitrógeno y nuestras nuevas ciencias que explora algunas de las preguntas no contestadas y tal vez estamos más cercanos a poder contestarlas. Esperemos poder verlos a ustedes la próxima semana. Esperemos que hayan tenido un excelente día de acción de gracia en su tiempo libre y los vemos el próximo lunes. Gracias a todos.